Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y voy a continuar con nuestra aventura en Manor. Ya sabéis que estamos probando el nuevo mapa, uno de los nuevos mapas de la beta que ha sacado Manor con novedades que, bueno, algunas yo no lo había probado todavía y eran antiguas y otras que son nuevas como el mapa, ¿vale? Algunas antiguas como que tenemos, por ejemplo, base de pesca, vamos a tener crianza de cerdos, etcétera, etcétera, y otras más nuevas, eso ya eran clásicas, y otras más nuevas como, por ejemplo, el nuevo mapa este con este río aquí en medio, estas nuevas ciudades, estos nuevos lugares. Y bueno, pues vamos a probar también qué cambios hay en otros aspectos que los vamos a ir viendo poquito a poco. Si es verdad que el inicio me ha parecido más sencillo que en su momento. Parece que todo va un poquito más equilibrado, parece que el mercado funciona mejor que al principio del juego. Ahora nos están pidiendo ahí bueyes libres, normal no hay, vamos a comprar algunos más. De hecho voy a comprar algún buey extra y voy a poner si puedo. A ver, hay una familia, me voy a quedar sin familia de construcción, no pasa nada, la voy a establecer por aquí. En el primer episodio hicimos el primer establecimiento, establecernos un poquito al principio, ¿vale? Nos queda todavía 5 viviendas habitables, nos queda sitio todavía libre y uno que se está construyendo, que no se va a hacer ahora porque he quitado al trabajador, pero vamos a tener a otros para hacer. Y como ahora ya tenemos algo de dinerillo, estamos haciendo un poco de dinero, lo que vamos a meterle mucha caña va a ser a la industria, ¿vale? A la industria sobre todo de la sal. Vale, no hay nadie que baje la de esa, no hay problema, tenemos que sacar la piedra y voy a poner aquí también la mina de sal. Y bueno, pues nos dirá que no hay quien lo fabrique, no lo construya ni nada. También esto parece que lo han arreglado, ya no necesita esto estar tan encima como antes, el tema de la mina, eso me alegra, la verdad. Antes tenía que estar como muy encima, ¿no? Para, bueno, para que pudiera estar ahí funcionando, para que funcionara, ¿no? Pero bueno, ahora parece que no afecta tanto. Voy a ponerlo aquí, así sacamos un... Ahí. Como ese terreno no va a poderse construir, aunque le han puesto más facilito. Ajustar curvatura, voy a ver si le pongo curva. Quiero hacerle curva a esto, espérate. Ahí, quiero hacer un poquito de curva que quede más curiosete. Ahí está. Y lo que voy a hacer es algún almacén. Me gustaría hacer otro almacén aquí más cercano de esto, porque claro, la piedra y la sal va a costar trabajo llevarla. Vendrá gente porque estamos en 54. No estamos en gran cosa, todavía nos sigue penalizando atrás. Meses atrás, bueno, meses atrás teníamos todavía ahí un poco de sin hogar. Hay alguna gente que está triste también porque ha muerto familiares, etcétera. ¿Qué vamos a seguir? Yo sé que estoy metiendo mucha caña de huerta, pero es que quiero como uno de las verduras, para que no haya luego problemas con los ciudadanos, quiero que una de las verduras, sea las hortalizas, estén ahí presentes como uno de los alimentos, porque mira, el carne hay poquito, huevos hay muy pocos también, pero hay algo. Y bueno, pues iremos metiendo más cantidad, eso de aquí no podemos hacer porque estas casas son viviendas, son pequeñas. Estas son los que no van a tener ahí, por decirlo de alguna manera, son los que van a trabajar en otras cosas. Pero podríamos hacer, por ejemplo, algún ganado en estos de aquí más pequeñitos. Vamos a poner otro para que haya un poquito más de huevos, porque eso es una producción pasiva. Y nos viene genial. De momento, el mercado sigue aplicando. Hay variedad de comida para todas las casas. Combustible llega casi a todas las casas. No sé por qué el mercado hay una que no ha llegado, pero imagino que es que no han ido a comprarlo todavía. Y tejidos, lo que me está faltando y todavía no lo he hecho porque me faltaban leños, ¿vale? Así que vamos a empezar ya. Ya ha venido una nueva familia también. Vamos a empezar ya con el tema tejidos. Me falta troncos, no tengo. Vale, vamos a esperar a que salga algún tronquito más. Esto está produciendo troncos, eso está trabajando y esto está cortando más leño de lo que hace falta. Lo que no sé, ahora que podemos poner la cantidad que quiero, creo que lo voy a poner en 50. No, vamos a... Aquí dejé de vender, tengo que poner una familia, no tengo ahora mismo, pero bueno, lo podríamos poner, vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito que eso suba. ¿Ha llegado ya mis familiares de la guerra? No, estos están de vuelta aún. Bueno, de vuelta no, se han quedado ahí parados, ¿por qué no vuelven? Venid aquí, hombre. Venid para acá, faster, eso. Rapidito, por favor. Y bueno, en el día de hoy vamos a intentar generar una, no economía, porque no sería economía, sino una producción de alimentos, ¿vale? Suficiente. Y también gestionaremos un principio de economía, ¿de acuerdo? Poco a poco. Para subir ahora a lo que sería level 2, a pueblo pequeño, a pueblo indiano, perdón, necesitamos 2 señoríos de level 2, que vamos a subir estos 2, que son los que no tienen producción y son los que van a subir a señorío level 2. Pero para ello necesitamos mínimo una iglesia, ¿vale? Si no cumplimos los recursos necesarios para el level 2,
que le falta el tejido y la iglesia, no vamos a poder. Como está todo planeado, está medio planificado para construir, en breve lo haremos. Ahora ya hay una familia constructora. El juego sigue siendo bonito de narices. Visualmente no ha cambiado nada. Mirar cómo es todo, tío, el río, todo. Ahora puede ser que me vaya un poco menos fino cuando voy de un lado a otro, porque le he aumentado la calidad, ¿vale? Le he puesto calidad elevada del DLSS para que se vea lo mejor posible el juego. Aún así, yo diría que la cantidad de FPS son bastante buenas. Voy a ver si los puedo ver. Ahora mismo estoy a 60, con una 30-60. Y aunque me acerque sigo ahí a 60. Pero claro, cuando me muevo de un lado a otro así rápido, sí le noto que baja un poquito. Pero bueno, baja sobre 40 y pico, tal, bastante bien. Cuando crezca un poco más, quizás me vea un poco más apurado, ¿vale? Los puestos siguen ahí, trabajando. Llega el invierno y vamos a llegar al invierno con poca comida, ¿eh? Personalmente creo que vamos a llegar con poca comida. Me gustaría tener más ganado en el sentido de gallinas. Yo pondría más gallinas, sinceramente. Pondría más gallinas porque vamos a tener huevos durante el invierno. Las gallinas durante el invierno producen. No sería malo tener un poco más de producción de huevos porque vamos a pasar un invierno fuertecito. Tener en cuenta que hemos llegado con 28 vallas. No había vallas, esta temporada ya no tiene. Por lo tanto, de vallas no vamos a sacar nada. Y pues la producción de 2 alimentos va a ser complicado. Así que vamos a tener que tener o bien carne, que en invierno se va a poner también un poquito más floja, aunque ahora mismo tenemos animales ahí. Podemos seguir tirando, podría meter personal en traer algo de carne. Hay algo de carne todavía ahí, producida. Bueno, vamos a ver cómo me afecta el invierno y a ver si podemos pasar este invierno medio bien. Porque claro, hortalizas está en crecimiento, todavía pues le queda, ¿vale? Todavía a la hortaliza le queda un poco de crecimiento y habrá que esperar un poquito. La producción de carne se podrá mejorar en un momento dado, ¿vale? El animal he puesto que casen solo hasta 10. Puedo poner en invierno que baje a 8. Luego lo subiremos un poquito más para que casen un poco más y en invierno tengamos un poquito más de carne, ¿vale? Y es lo que quiero ahora, eso, ir tirando, ir metiéndole más caña mientras no me falte leña, que vamos bien. La producción de leña va bien y tenemos un productor ahí, no hay problema. El problema es que los leñadores no me están dando abasto. Imagino porque donde están yendo por la... Bueno, donde están yendo por la leña cada vez les cuesta más trabajo, están más lejos, ¿vale? Aún así, a ver si los constructores terminan cositas. Vamos a darle un poquito de velocidad. La mina de sal está casi acabada. Y la cantera está bastante más lejos. Va a costar un poquito más. Se ha completado una nueva casa. No me hacía falta ahora más casa. Tenemos sitio, ¿vale? Quedan 4 libres aún. Pero está bien que se termine y nos lo quitamos de en medio, ¿vale? Porque eso ya... Nos quitamos de en medio las casitas. Y también, bueno, pues habré mejorado el tema de la gallina. Y espero que el tema de huevos pues no baje. Tenemos 2, espero que siga subiendo. Me hace falta las pieles, ¿vale? Porque sin pieles la gente va a tener aquí un poquito de descontento. Pero es que no consigo acumular ningún tronco. Voy a guardar para la construcción. Había una manera, a ver si lo encuentro. Reserva para la construcción. No sé dónde se ponía, voy a buscarlo. Reservas. Había una forma de poner reserva de madera para la construcción. Creo que es en el almacenamiento, puede ser, no creo. Vale, esta gente ya está. Disolver la unidad, irse a trabajar cada uno a sus casas. También a lo mejor por eso la producción es más baja, ¿vale? Porque están ahora mismo, digamos, están pues estaban metidos estaban yendo a la guerra y muchos de ellos no estaban ni trabajando. Entonces, en ese tiempo la producción es más baja porque no hay gente en las casas, no hay producción, no están trabajando, no lo están haciendo, hay menos gente trabajando esa parte porque el trabajador de ahí estaba en el ejército. Como ya hemos disuelto el ejército, ahora van a empezar a trabajar un poquito más rápido, de seguro, y algunas cositas van a funcionar mejor, ya lo veréis. Sobre todo aquí, que creo que 2 de los trabajadores de aquí estaban en el ejército mínimo, ¿vale? 2 de aquí mínimo estaban en el ejército. Tengo que mirar, había una manera de...
Ah, vale. Esta construcción dejará producir si la región cuenta con menos recursos de lo establecido en la reserva, vale. Voy a poner mínimo, quiero 5 troncos, ¿vale? Esa es la producción que quiero que no gasten. Eso es lo que yo estaba buscando y aquí también está. Vale, pero este no, este no está bien. El leñador es que busca, digamos, la leña directamente del bosque, no coge madera de aquí. ¿Vale? No utiliza eso de ahí. Pero leña hay. Los leñadores van y traen maderita del bosque directamente también. Que voy a tener que ir pensando ya en poner una cabaña de reforestación. A ver si empieza a haber troncos. Porque falta Asen, ¿vale? Y ya las viviendas que faltaban por construir están construidas. Por lo que eso me da igual. Esta está recién construida, ¿no? Ah, mira, no, aquí se estaban haciendo los cerdos o las cabras. Puedo poner cerdo o cabra, gradear a cerdos. ¿Y el cerdo que me produce? Carne, entiendo, ¿no? Estoy gradeando a cerdos. El corral genera... Pone que genera carne, ¿vale? O sea, de esto. No, pero puedo poner una carnicería más adelante también. Pero yo le he puesto gradear a cerdo a ver si... Eso es, están los cerdos aquí. En teoría esto está produciendo pieles, pero producirá carne también, ¿no? El cerdo, ahora lo voy a ver. Los que lo hayáis jugado me lo podéis dejar en los comentarios si lo sabéis, lo que produce. Llevo unos días con la garganta destrozada, gente. Que por cierto, porque soy un desastre para esto, gente. Felices fiestas, feliz Navidad a todo el que esté viendo el vídeo hoy en día de Navidad, el que no lo esté viendo. Este vídeo se está grabando el día de Navidad. Sí, estoy trabajando en Navidad, así de loco estoy. Así que, gente, felices fiestas, lo paséis con la familia, lo paséis con quien nos venga bien. Cada cual. Y que lo disfrutéis lo mejor posible dentro de la situación de cada uno. Y bueno, los que lo tengan un poquito peor, pues me alegraría mucho de que todo fuera a mejor. Y pronto tengáis la cosa como tiene que estar, ¿vale? Así que voy a ver, voy a poner aquí, creo que voy a poner aquí la iglesia. Quiero poner la iglesia centrada. Lo que pasa es que quiero tirar un poco hacia acá de las viviendas. Voy a coger la vivienda, voy a habitar esto, ¿vale? Tengo que mirar una cosa, ¿vale? Dame un momentito que quiero mirar a ver dónde está el agua. No quiero tapar el agua. El agua en la zona de agua la quiero dejar para los pozos, eso es. Entonces la iglesia a lo mejor en vez de por aquí, la voy a tirar por aquí. Aquí estaría bien centrada, creo yo. Esto es una parte bien centrada. Hay un pozo y esto va, la iglesia va a servir a todo el mundo porque es un pueblo. La gente que se desplace para ir a la iglesia no sea vaga y se desplace. Ya tenemos que tener la mina de sal operativa, eso es. Ha venido una familia nueva. Vamos a meter la mina de sal a alguien. Y ya se está haciendo la cantera. Bien. El almacén funciona guay. Podríamos poner un almacenero más cuando tengamos más gente. Ahora mismo construcción no estamos tirando. Y la familia de los bueyes está asignada. Así que vamos a poner uno más en almacén. Para que no falte aquí ningún tipo de materiales. Aquí, ni leña ni tal. No sé si en el granero me faltará gente. Sí, ya lo sé, no te preocupes. Campamento de cincelado no se puede construir porque no hay gente para trabajar. No pasa nada, va a venir más familia. Tenemos 4 sitios libres. A mí lo que me preocupa ahora mismo es que nos falte comida durante el invierno y de momento sigue habiendo, ¿eh? Variedad de comida ya empieza a escasear en el mercado. Hay un sitio donde no llega. Esta casa le está costando mucho llegar a los requisitos. No sé por qué. No sé por qué le cuesta tanto llegarle los requisitos a esta casa. Quizá está demasiado alejada y le tarda mucho en llegar. Son los últimos. Llegan tarde y no pillan. Pero bueno, espero que pronto se arregle. Esto sí habría que construirlo. O sea, necesitaría... Antes de terminar, antes de seguir con la sal, perdonadme. Sé que lo acabo de poner, pero antes de continuar con la sal, antes de la economía, hemos dicho que vamos a establecer... Porque serían los recursos básicos para que a level 2 entre comida y recursos. Y esto hay que hacerlo, ¿vale? Necesitamos pieles para que la gente esté contenta, además de la iglesia. Vamos a poner aquello como alto, esto como bajo.
Y esto como medio lo vamos a dejar así. Construyen primero aquello, después esto. Y etcétera. Y esperamos a que venga alguna gente. Se llama, de momento, el amiguete no se ha visto. De momento al amigo no se le ha visto. Falta equipo para más gente ya. Falta equipo, eso sí lo sé. Pronto podremos subir ahí material. A ver, voy a mirar aquí si ha cambiado alguna cosa. Un momentito. En políticas esto no está todavía. El tema del fuego no han metido nada más. En producción no hay nada. Y en comercio sí hay un poco, ¿eh? En comercio sí tenemos algo que yo no había visto. Lo mismo lo metieron en alguna actualización anterior y no esta beta. Pero sí tenemos aquí, por así decir, una... Bueno, de algún modo, tenemos aquí unas estadísticas del comercio para saber lo que se ha vendido, lo que se ha comprado, etcétera. Tenemos una nueva tienda. Entiendo que es la tienda de pieles, ya mismo estará. Sigue no llegándole variedad de recursos a aquellos. De hecho, no le llega comida a esa gente. Pero bueno, la variedad de alimentos me la sigue marcando bien. Tengo carne, me queda todavía algo de bayas del verano, de la que he recogido en primavera y verano. Y carne queda ahí para cazar todavía, que si hubiera que meter más caña, se puede meter más caña a la cacería. Ahora hay 7, o sea que hay. Huevos están entrando algunos, podíamos meter alguno más, algún corral de gallinas más. Y ya subimos esa producción de huevos de 2 a algunos más, porque siempre tengo 2, ¿eh? Queda un poco raro. Aquí pone 1, ¿vale? Un hogar con huevos, 2 para recoger en la cesta. 22 vallas y 10 en las casas, 9 de carne, 7 en el almacén. Hay una casa que no tiene carne, pero porque no lo han llevado ellos, entiendo. Porque el mercado está. Y el camino tiene por los dos lados, puede llegar al mercado relativamente rápido. Lo que voy a ver si especifico de qué manera vamos a construir, porque vamos a hacer otro cerrado aquí, desde el almacén. Vamos a meter otro camino. Ahí he hecho una curva un poco rara, ¿vale? Más aquí, no. Más aquí. Así. Así hacemos esta formita y me gusta, vale. Se ha completado nueva... Vale, ya tenemos el tema de la curtiduría. Habría que poner a alguien en la curtiduría. ¿Cómo vamos de leños? Vale, ya hay madera suficiente. Vamos a quitar una familia de allí para ponerla aquí. Y tiene que haber gente suficiente para montar mercados, porque si no los mercados los montan estos edificios. Y la idea es que ellos no monten nada. Vamos a mirar que no haya... Los almacenes de comida tienen algo, pero no tienen mucho. Porque lo que no quiero es que la comida esté en los almacenes en vez de aquí en el granero. ¿Vale? Acceso al agua, ¿no? Ah, bueno, esto no tendrá gente, ¿no? No tiene familia. Es que ese gallinero está, pero no produce porque no hay familias, ¿vale? Hasta que no venga alguien a vivir ahí. Y aquí está el cerdícolo. Aquí está el cerdico. Vale. Pronto tendremos también la iglesia. La iglesia no le va a faltar nada. Lo que voy a quedarme pronto sin piedra. No sé si han terminado ya. Estos sí. Necesitamos también familia aquí. Vale. Y hay que hacer un cementerio, porque no tenemos para enterrar los muertos. El otro día lo dije. Como nos ataquen y lo matemos dentro de la ciudad, vamos a tener un problemita, ¿vale? Es que no hay cementerios. Pero no quiero cementerios muy cerca de las casas. Aunque si tenemos aquí la iglesia, estaría bonito poner un cementerio cerca de la iglesia. Va a quedar un poco feo. Esto no es una... Es que esto no es un cementerio, esto es una fosa común. Esto es para tirar a los muertos enemigos. Vale. Entonces... Me va a molestar en todos lados. Lo voy a poner aquí. Lejitos.
Vale, se ha unido una nueva familia. Vamos a empezar a hacer pieles. Ya tenemos la curtida vía, ¿vale? Entonces no. Las pieles ya están. Voy a esperar un poco a ver si se hace la iglesia. ¿Y esto no se une aquí? ¿Esta carretera no está bien unida? Vale, ahí no estaba bien unida, no sé. No se había definido bien. De manera, aquí haremos un corto de camino por aquí, porque esta casa es como que no le llega el alimento. A lo mejor esa casa la acabamos derrumbando. Si no llega el alimento hasta allí, la acabamos derrumbando y empezamos a tirar casas hacia acá. ¿Vale? Que tiraremos de aquí para allá y así están enfrente unas de otras. Y aquí igual, de espaldas. Allá tenemos la fosa común por si hay muertos. Vale. Vamos a meter a alguien más en el granero. Que empieza a haber comida en la... Y ahora vamos a montar, ¿ves? Aquí, al poner a otra persona, han montado un puesto de mercado. Mientras que te muestren los puestos de mercado, esto no pasa nada si tú quitas a alguien de aquí. Si tú tienes, por ejemplo, os lo voy a poner como ejemplo porque a mí me pasaba antes mucho. Si tú tienes, por ejemplo, el puesto de mercado montado por la familia de los cazadores, si quitas la familia de los cazadores en algún momento porque te haga falta quitarlo, ya la has liado, ¿vale? Ya lo has liado. Voy a dejar que esto crezca porque se han quedado en 8. Ahora va a haber, no va a haber carne durante un rato. Pero hay 14 almacenados. Me van a faltar vallas a este ritmo, pero ¿en qué época estamos ya? En febrero. Pronto vamos a tener ya vamos a tener frutillo. Y que la familia nueva que venga va a ir para el frutillo. Nos caben 3 familias nuevas, tenemos todavía. Y el tema de... Bueno, la familia nueva que habrá venido, lo mismo ha entrado aquí, sí. Tenemos otro productor de huevos ya. Otra familia produciendo huevos. Y el mercado overstock, ¿esto qué es? Que se puede almacenar de más en los puestos de mercado, vale. Faltaban puestos de mercado para abastecer a tantas casas, ¿vale? Es lo que pasaba. Porque ahora, mira, ya le llega a la familia que hay allí. Más que faltar alimentos, o que ellos no llegaran, es que faltaba puestos de mercado. Combustible hay, carbón de momento no. Y bueno, pues ahora está entrando el cuero y la gente está teniendo cuero y está más contenta. Va a estar mucho más contenta. Y cuando tengan la iglesia, pues ya estarán contentos del todo. En cuanto tengamos una familia extra, lo vamos a meter a sacar sal para empezar también un poquito de economía de dinero, por si hay que comprar algún producto exterior. Siempre es bueno comprar algún alimento que no produzca para tener un alimento extra. Se te acaba la carne y tienes a lo mejor vallas y el producto que compras. O se te acaban las vallas y tienes la carne y los productos que compras, etcétera, ¿vale? Pero otra cabaña que yo veo necesaria y que todavía no he puesto es la de pescador. Pero ¿conviene poner el pescador lejos? ¿O que camine a ir a pescar? Eso es un problema. Porque eso no lo tengo claro, tío. Es que eso no lo tengo nada claro, tío. Eso no me queda nada claro. Nada claro. Y yo lo que quiero poner es un puesto de pescador, pero le puedo poner un almacén. Bueno, el almacenero vendría aquí. Pero se tienen que dar un paseo. Tener en cuenta que esto es todo realista. Los paseos que se tienen que dar desde el almacén serían muy grandes. Pero claro, poner un pescador lejos de la pesca... Vale. Banco de peces cercano. ¿Y dónde hay un banco de peces aquí cercano? ¿Te lo marca o no? Tiene que estar cerca de un banco de peces, pero... Oh, ejército enemigo, pausa. Yo lo pongo aquí. Es ir a pescar aquí, entiendo. Pero yo no veo los bancos de peces. ¿Hay alguna capa de banco de peces? No. Esto de la pesca está, creo que añadido a medias, ¿eh? Esto es que va a estar muy lejos luego para defenderlos. Ha salido un ejército enemigo en algún sitio, gente. Deberíamos evitarlo, ¿vale? El ejército enemigo no lo veo, pero va a salir por algún lado. Y me gustaría ver dónde puedo. Darme un momentito. Que voy a tener que reclutar. Voy a ver si recluto bandidos. Claro, me gustaría saber por dónde salen ellos, ¿vale?
No quiero crear unidades tal como crear. Me gustaría reclutar. Me gustaría reclutar. Y voy a ver si recluto a bandidos. Vale, bueno, bandidos. Mercenarios. Vamos a tener que reclutar mercenarios. Y lo que pasa es que quiero ver por dónde salen ellos antes de reclutarlo. A ver si me dice... A ver, aquí a lo mejor lo ha dicho. Se vistaron... campamento de bandidos. Me conviene estas lejillos. No sé, ¿cuánto me cuesta unos mercenarios? Vamos a ver. Ejército, mercenarios. 30. Y yo creo que con 2 bandidos, con 2 bandoleros a sueldo, llega a Underdorlane. Vale, Underdorlane, ¿dónde está? Underdorlane. Aquí. Tendrían que andar bastante, pero bueno, no tengo prisa. En un mes yo creo que se lo hacen. Voy a contratarlo. Me cuesta 30 de las arcas. Me van a salir más barato que mandar a mi gente, que está ahora mismo trabajando. Y yo creo que con 2 banditos de estos me cargo a esa gente. Porque esto ya vale 90 y es un... Si es verdad que salen desde Scrapless. Está aquí al lado. Más cerca de Wilfred, pero no sé, tío. Los 90. Y no los voy a aprovechar, ¿eh? No voy a aprovechar ese sobrecoste. Contrato a esto y los despido luego, ¿vale? Contrato a esa gente y los despediré luego. Y como son mercenarios, no me importa si los matan y tal, directamente atacar sin mucho planteamiento militar. Simplemente que vayan, son 36 contra 18, debería ser una masacre. Van a tardar en llegar, eso sí. Pero bueno, cuando llegue, llegaron. Mientras que no tarden más de un mes, que no me cueste otros 30 pavos, me vale. Aquí, ya aquí está la fosa común. Me hace falta alguien que se encargue de la piedra. A ver si viene nueva familia. ¿Han terminado ya con la iglesia? Sí. Están en ello, le queda muy poquito. Vale, tenemos la iglesia casi. Esto produce suficiente. Pronto tendremos que meter a más gente y este granero habrá que mejorarlo. Han dado aviso de que hay una banda de saqueadores que merodean por la zona. Deberíamos seguirle el rastro, seguir las pistas. Vale, en un año vienen los saqueadores. No va a haber problema porque tenemos para contratar mercenarios. A no ser que el rey nos lo masacre, ¿vale? Los impuestos. Ya veremos luego cuánto le tenemos que pagar de impuestos al rey. Pero de momento hay, ¿vale? No tenemos que estar preocupados. Hay una familia nueva. La vamos a asignar a recoger piedra. Quiero tener piedra para próximamente ir mejorando. Y en cuanto termine la iglesia vamos a poder subir algunas casas a tier 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo va nuestra producción en comida? ¿Veis? Ya está bajando. Vamos a necesitar una familia para recoger arbustos. O sea, recoger vallas ya mismo. Porque los recursos... Pero bueno, el invierno también se vaya. Así que pronto también andaremos mejor, ¿vale? ¿Los mercenarios dónde van? ¿Vais dirección a los bandidos? Yo me andaba por los bandidos. No sé hacia dónde vais. Que no vayáis allí, amigos. Ah, vale, es que tienen que dar la vuelta. Tienen que dar el rodeo por el puente, tío. Es verdad que estamos en este mapa. Este mapa con el tema del puente, si tienes que ir a atacar, puede ser complicado, ¿eh? Cuando te toca atacar, mirar. ¿Veis una cosa aquí? Mirad, una cosa curiosa. Mirad. ¿Veis que yo... Espérate, aquí. ¿Veis que yo he hecho este camino? ¿Veis este camino que se ha hecho aquí? Lo han hecho los ciudadanos. Te están dando una pista del recorrido que hacen. O sea, si yo hago por aquí un carril, seguramente nos va a venir bien haciendo una especie de dibujo igual al que ellos hacen. Porque es un camino que han hecho de pasar tanto. Se ha hecho un camino de... por decirlo de alguna manera, en la tierra, de tierra. Y es el recorrido que ellos hacen para, supongo, venir aquí a esta zona a trabajar y tal. Así que la vamos a aprovechar y la vamos a poner tal que así. Y le ayudamos poniéndole un camino mejor elaborado que este de aquí que están utilizando. Creo yo que es camino hecho por ellos.
Porque normalmente cuando pasan muchas veces por un sitio, crean esos caminos. Puede ser que sea algo del mapa, pero para mí que no estaba antes. Y así le dibujamos un poco más de camino. Porque me quedan 2 viviendas libres. Habrá que empezar ya a plantear más viviendas, ¿eh? Vamos a plantear más viviendas. Aquí tenemos esto que me gustaría moverlo. A ver, tengo que poner... Sí. El de este de las carretas de bueyes lo vamos a poner aquí cerca de los almacenes, ¿vale? Aquí, aquí, aquí. No sé si aquí podré meter un camino. Creo que no cabe, ¿ves? Esto se lo voy a cancelar, perdonadme. Me gustaría que se pudiera. Pero es que ese ahí me está estorbando. Bueno, no, déjalo, venga, va. Vamos a dejarlo. Me preocupa un poco esto, gente. Si construyo aquí se me van a ir los... El ganado se me va a ir más lejos, ¿eh? Como construyo aquí se me va a ir el ganado de ahí. Voy a probar, pero me da que se me vaya el ganado, ¿eh? Creo que el ganado de ahí se me va a fugar. Esperemos que no. Esta vivienda no da lo que me gustaría a mí, pero me vale igualmente, no pasa nada. No sé si si se me va a ir el ganado ahí, pero se me irá seguramente. Esto quiero que sea como el centro de la ciudad. ¿Vale? Quiero que sea aquí como el centro de la ciudad más o menos. Todo esto sería el centro con el mercado y tal. El centro, aunque va a tirar hacia aquí nada más, porque ahora mismo tengo allí el ganado. Pero creo que sea algo así como el centro de la ciudad. Voy a necesitar un reforestador que trabaja allí. Se aproximan saqueadores, todavía vamos bien. A ver, hablando de saqueadores, ¿cómo van estos ejércitos? Lentos, muy lentos. Esta gente quieren cobrar otro mes, pero bueno, de momento les quedan 20 días. Va. Han gastado 10 días. Van lentos, ¿eh? Si los llevo agotados, ¿qué pasa? Y los hago correr un poco. Los dejo descansar luego un poquito. Corriendo, cansarse. Si no, no vaya a llegar. Mientras que llegáis al puente y todo, maldita sea. Son lentos esos saqueadorcillos, ¿eh? Vale, viviendas hay. La construcción está trabajando. Viene la primavera. Vamos a necesitar a alguien aquí trabajando desde ya. Y luego ya habrá constructores de nuevo. Cuando vengan. De momento que empiecen a recoger vallas. Que las vallas del año pasado me han aguantado hasta ahora. El estacional está aumentando. Va bien. Y para los saqueadores contrataremos una legión de bandidos. Un poquito antes, cuando queden a lo mejor 10 días. Como lo contratamos para 30, lo tenemos aquí y lo tenemos ahí 20 días ahí funcionales. El tejido solo llega al 92%, quiere decir que me falta un almacencito más extra. Aunque en la curtiduría no hay, ¿eh? Yo creo que pieles están saliendo. A ver, voy a mirar. A ver, ¿dónde está? Es que no hay pieles para convertirlo en cuero. Tengo que sacar más piel. Hay que sacar más piel, gente. Esto puedo ampliar para que vivan más gente. No, ya lo puedo mejorar a la señoría en level 2. Venga, con esto vamos a conseguir que la ciudad... Este no me deja por los requisitos.
Porque no le llegan las pieles allí. Pero no pasa nada, puedo aumentar alguno de estos. A ver. Dame un corralito. Que lo vamos a hacer de cabras para que haya pieles, ¿vale? Mientras que hay constructor o no, a este le da igual, este trae materiales. ¿Cómo va la peña? Llegando. Vamos a reducirle la marcha para que no se cansen. No queda espacio, claro, es que allí no llegará mucho esto. Ha venido un ejército enemigo, maldita sea. Se me ha adelantado el ejército enemigo. He tardado mucho, tío. Y he tardado mucho y me he gastado el dinero para nada. Esa gente se ha quedado con mi dinero. Maldito seas. Mi enemigo se ha quedado con el dinero, chicos. Y esta gente lo mejor es despedirlos ya. Me va a costar el dinero de nuevo. Y al final no me ha servido de nada. Pam, 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 pam. Claro, es que voy a necesitar un almacenero para la piedra. Pues vamos a quitar al trabajador del cincelado ahora mismo. Y lo que vamos a añadir es otro almacén. Más que otro almacenero, me haría falta otro almacén. Puedo mejorar el almacén, ¿eh? De hecho, lo vamos a ampliar. Vamos a hacer almacén grande aquí ya. Y el granero, de momento, creo que aguanta. Tiene mucho espacio todavía. El almacén no tenía tanto. El granero aguanta. Despensa. ¿Qué ha pasado con la familia? Le he quitado yo de aquí, ¿no? Ah, claro, lo he asignado yo en el almacén. Y ahora no la puedo quitar porque están ahí. Bueno. Se ha completado puesto de tejidos. Han puesto un nuevo puesto de tejidos, genial. Si pongo el puesto de tejidos llegará casi al 100% esto, ¿vale? He puesto un almacenero más y ese almacenero se ha puesto a vender tejido. Pronto esa producción de tejido llegará a casi el 100%, espero. Para que todo el mundo esté contento, ¿vale? Faltan más puestos de almacenes. De todas maneras, vamos a poner otro almacén. Otro almacén más cerquita de esta zona. Aunque esté más lejos de la venta, de lo que es la venta allí en el mercado. Poner un pequeño almacén aquí, cerca de la mina de sal. Lo tendrá más cerca de la piedra también. Y lo vamos viendo. Tienen que venir familias igualmente. Vale, ya miraré los mercenarios. Vale, tenemos nuevas familias de lujo. Estas cabras, aquí tengo que decir de lo que lo quiero. Sale más caro ahora el corral. Bueno, el corral es que no sé si cuesta dinero ponerlo. Es que creo que cuando es corral normal produce pieles. Y cuando lo pones de cerdo a lo mejor produce carne. Es que no lo dice aquí. Me gustaría saberlo. Este lo voy a hacer de cabras, ¿vale? De todas maneras, una vez lo pones así ya no te deja. Le tienes que decidir de qué lo quieres. Es que necesito más pieles. Pieles están habiendo pocas, ¿vale? El mercado de pieles le está haciendo poco abastecido por eso. Tengo 103 de leña. Me faltan leñadores. Ya, este señoría pierde aprobación. Ya, el señoría level 2, ya lo sé. Pronto habrá de todo. Tengo que terminar la construcción esta. La voy a poner en nivel alto, muy alta. Que me termine el almacén, que es lo más importante ahora mismo, tío. Necesito que este almacén funcione y meter trabajadores en el almacén para que tenga bastantes puestos de mercado. Si no, esto no da la demanda, ¿eh? El combustible está al 50% nada más. Pero es porque este almacén no está trabajando. O terminan de arreglar el almacén o la liamos.
Entiendo que no queda puesto en el aserradero. A ver si termina ya el almacén, que se me está yendo la reputación. Esta mejora debería haberlo hecho con el otro almacén construido, ¿vale? Vale, aquí tienen remolacha, algunas lechugas o coles. Campamentos de piedra no tiene nadie, pero bueno, tienen que traer ahí materiales. ¿Qué me falta con esta construcción? ¿Qué le falta? Vamos, hombre. Ya sé que ahora no va a haber nadie que construya, pero va a haber un almacenero más que distribuya. Y empieza a meter... Ahí está, ya está el combustible al 92%, al 100%. Y casi los tejidos. Que me ha faltado almacenes, tío. O sea, falta más gente en el almacén. De hecho, me sigue faltando, ¿eh? Almacenamiento general está lleno, dice. No, no, ahora no. Otra familia nueva. Antes de nada, quiero los mercados a tope. Quiero mercados funcionando a tope. No hay pieles suficientes, pero bueno, habrá, espero. Y no paran de llegar familias, por lo cual es complicado, pero bueno. A ver, ¿cómo vemos de pieles? No hay pieles. Tenemos que hacer más... Más corrales. Y hay que empezar a producir ya dinero, ¿eh? Que ya mismo no me queda. A ver, huevos sigue habiendo 2 nada más. Pero según esto hay 3 en los hogares. Hortaliza solo hay 1, pero bueno, esta hortaliza este año va a ser mejor que el año pasado. El almacén de vallas está trabajando bien, podríamos meter más caña cuando haya más familia. Está bastante justito. Nos queda una vivienda libre y 4 que se están construyendo, por lo tanto no hay problema. Lo malo es que no hay constructores ahora mismo, ¿vale? Está todo el mundo trabajando más bien en almacenes. Y el tejido no se puede traer más. Podríamos usar el overstock. ¿Qué es eso? Que el almacén bueno, esto lo han puesto nuevo. Y es que vamos a poder almacenar un poco más de la cuenta. ¿De acuerdo? Almacenar un poco más de la cuenta de productos para que la gente les llegue la comida sin que monten más puestos de mercado. Yo he hecho que monten más puestos, pero lo harían con los mismos puestos, ¿vale? Necesito piel, necesito producción de piel. Luego ya pondremos más cerdo. Ahora mismo aquí cabritas. Hombre, el centro de la ciudad lleno de cabras no lo veo, pero bueno. Este señorío level 2 está todavía en construcción porque no hay nadie ahí que lo gestione. Una nueva familia la vamos a dejar construyendo y que vaya trabajando, ¿vale? Porque así nos van a terminar de hacer casas nuevas que nos van a venir de lujo. En este señoría ya hay gente trabajando. Le vamos a meter otro corral. Y así ya las pieles van a ir aumentando poquito a poco. ¿Ves? Ya empieza a haber cuero porque las pieles no... O sea, el curtidor no para de fabricar cuero. Pero le está llegando piel, si no, no podrían hacerlo, ¿vale? Lógicamente. Yo creo que de leña le voy a poner a esto ya un límite, ¿eh? Leña no puedo poner un límite de producción, no. Leña no. Sería interesante, ¿eh? Ponerlo, pero bueno. Y la economía de la sal, que la vamos a empezar a trabajar en cuanto venga una nueva familia, ¿vale? Cuando venga nueva familia vamos a empezar a trabajar ya la sal. Este debería subir a level 2, pero claro, a este no le llega nunca los requisitos. Acceso al agua. O sea, es que el pozo le queda lejos, ¿no? Pues tengo un problema, Houston, ¿eh? Porque... ¿Dónde te pongo yo a ti un pozo que te pille más cerca? Es que está el pozo aquí. No sé por qué no tiene acceso al agua, tío.
No me gusta que falte agua, ¿eh? Voy a poner un pozo por aquí, tío. Este pocito aquí arriba. Sé que no hay vivienda aquí, pero no importa mucho eso, ¿vale? Es que por aquí no hay agua subterránea, por esta zona, ¿vale? Aquí no llega el agua bien. Por lo que veo, no le llega bien el acceso al agua. Pero a lo mejor el pozo este, si lo mejoramos... Vamos a mejorar el pozo. Que eso es otra construcción nueva, ¿vale? Un pozo de piedra. Vamos a verlo, cómo es. Vamos a ver cómo arreglan el pozo y a ver hasta dónde llega ese pozo de agua. Van a quitar ya esto de aquí, entiendo. Mirad, ahí se está haciendo el pozo de piedra. Y este pozo entiendo que ya produce más agua que aquel de allí. Ya tengo 2 familias libres. Vamos a empezar a meter una en la sal. Pronto pondremos otra en el granero, porque si no ya mismo el mercado no va a estar abastecido. Mirad. Y como ahora mismo hay construcciones, hasta la próxima vivienda no va a haber nadie construyendo. Y el reforestador hay que meterle también ya gente, ¿eh? Que pronto ya el bosque se me está quedando pequeño. Para los leñadores. A ver, de pieles, vale, hay cuero. Ya han puesto un nuevo puesto de alimentos. Ahora ya tenemos, mirad. Esto está muy bien porque esto antes tampoco nos lo especificaba tanto y ahora está muy bien. Tenemos 3 trabajadores y tiene una demanda del granero que lo cubre entero. El storehouse lo cubre mucho más de lo que necesitamos. Aún así, esta casa de aquí no para de causarme problemas. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Hay viviendas libres, quedan 2. Lamentándolo mucho, esa vivienda se va a ir fuera y haremos más viviendas, ¿vale? Vamos a hacer más viviendas que llegue al... Bueno, que tengan acceso a todo lo que necesiten, porque ahora mismo lo único que estaban dando eran problemas, ¿vale? El simple hecho de que... causaban más problemas que alegrías. Esa gente. Me gustaría hacer un campo de agricultores puros, como los de zanahoria que tengo ahí, porque eso los voy a cambiar luego. Pero de agricultor puro. ¿Qué va a ser esto? Me falta madera. Y esperar a ver si me llegan los 14 del tronco. Si no llegan los troncos a 14, tendré que poner que no se gasten, ¿vale? Porque si no, me va a faltar. Uy, tengo mucho tablón, tío. Voy a quitar al trabajador de los tableros. Hay muchos tableros, hay 300 tableros, tío. No voy a quedarme yo ahí con 300 tableros, ni de coña. Lo van a ser los agricultores. Puro y duro, ¿vale? Agricultor puro y duro. Va a ser para temas de, sobre todo eso, zanahorias. Y esto de aquí lo cambiaremos. A lo mejor a gallina y demás, si nos permite cambiarlo ya, que a lo mejor no nos deja, pero bueno. O en algunos de level 2. Alguna producción de level 2. Esto requiere 20, me falta solo un maderito. Campamento bandido, eso sí me interesa y muy rápido. Vale, ¿dónde está? Aquí al lado.
Vamos a contratar una legión. Con cuidadito, que voy a necesitar dinero para la próxima legión, así que gastando muy poquito. ¿Dónde salen esta gente? Winfield. A ver, Winfield. Y salen en la otra punta. Es que lo mismo tardan demasiado en llegar. ¿Sabes qué te digo? Que esta vez nos va a tocar a nosotros dar el callo, amigos. No vamos a gastar dinero. Tenemos una tropa. Vamos a acabar con esos bandidos. No los quiero al lado de casa. No quiero esos bandidos al lado de casa. Oferta de taberna. Vale, eso me da igual. Necesito tier 2 de viviendas. Cuanto sea posible. ¡Vamos, soldados! Os requerimos. Hay comida de sobra. Hay mucha valla. Esta temporada va a haber mucha valla. Esto ya se ha quedado sin materiales. Vale. Tenemos ahí a alguien. Vamos a meter a alguien aquí en el pescador. Vamos a meter a alguien. A ver cómo funciona. Alguien aquí en la piedra. Tenemos ahora mismo trabajadores de sobra. Por lo cual vamos bien. Meter a alguien en el comercio. Y como tenemos ya gente en la sal, vamos a empezar ya a trabajar realmente lo que yo quería, que era la venta de sal. Quiero exportarla casi toda. Voy a dejar 5 porque no sé ahora mismo para qué lo usa la gente, pero quiero venderla casi toda. Quiero producir dinero. Quiero una economía fuerte. Mira dónde está la pesca, tío. Ah, Dios. Pues este pescador no me vale para nada. No lo había visto antes en el mapa. Mirar dónde está el punto de pesca. Aquí en los vecinos. Nosotros no tenemos. O sea que esta casa de pesca no sirve para nada aquí. Ya decía yo, no podemos pescar en el río. Vale, pues nada. Tenemos una familia más que se ponga a construir las casas. Que no tengo vivienda, por cierto, ¿eh? Para venir ahora al próximo... Orwen. Lo suyo sería que ellos salieran a campo abierto y los esperáramos aquí. ¿Vale? Si no sale a campo abierto, va a que luchar en bosque, pero no es la mayor de mis ideas. O la mejor de mi pensamiento. No quiero que sea eso lo que nos líen, ¿vale? No tenemos buena producción aquí de comida. A ver, yo vi antes... Vamos a ver una cosa. He visto aquí una producción fértil para el farro. Para el lino, lógicamente, ni nada. Se va de centeno. Mira, aquí hay un trocito. ¡Hostias! No me jodas. Esta es la zona buena para el centeno. Pues hay que quitar de ahí. Y una buena zona para centeno. Vamos a tener que mover todo eso. Vamos a mover todas las construcciones de aquí. Y este va a sembrar. Ahora te lo voy a decir. Por aquí, porque esos trabajadores se van a venir aquí. Todas estas cosas se van a venir aquí. Por ejemplo, el aserradero ahora mismo está parado, ¿no? Sí. El aserradero está parado. Porque tengo 361 tablones. Pues el aserradero fuera, que los vamos a ir trasladando. No, cancelar, lo podemos mover. Que no me acordaba yo. Por ejemplo, aquí no vale para nada. Y por aquí va a haber población, pero el aserradero se va a venir por aquí. Desde aquí haremos un camino hacia allí. Eso es. Este va a tener un movimiento para llegar allí a los... al almacén aquello un poquito antes. Aquí igual, porque aquí pondremos vivienda. A ver, ¿hay batalla ya o no han salido? No han salido, ¿no? Habrá que atacarlos dentro. No me gusta atacar allí dentro, pero... porque nuestra eficiencia dentro del bosque es menor.
Si los pudiéramos sacar. Si pudiéramos sacar a los bandidos de ahí. A ver si los puedo sorprender. Lo mismo al ser bosque, ellos no nos están viendo, ¿sabes? Por eso. De todas maneras, he visto que ahora los enemigos no te ven siempre tan pronto como antes. Vale, tengo 99. Quiero ver si sube nuestra cantidad de dinero. Y necesito que me hagan una casa rápido. Si no, no puede venir nadie a vivir, ¿vale? Necesito que me termine una casa rápido. Por ejemplo, esta. Vamos a poner prioridad alta, que me la hagan. Nada. Pues a por ellos, amigos. A por esos bastardos, venga. Los atacaremos en el bosque. Aunque no sea nuestra... ¿Ves? La eficacia aquí baja mucho y ellos lo tienen en 101. Nuestra eficacia aquí es muy baja, gente. Traeroslo a campo abierto, corre. No es una huida. Es un coger carrerilla. Venid aquí, a ver si atacan ellos. Ahí, ahora vienen. Aquí nuestra eficacia sube al 106. Allí era luchar tontamente, ¿vale? Aguantar, aguantar. Eso es. Frenar eso. ¿Por qué su eficacia es tan grande, tío? Apretar, apretar. De 127 contra 60 no me gusta, ¿eh? Ellos están en harto, están cerca del bosque. Vale, vale, las han asustado, ¿vale? Porque tiene influencia, han caído varios y se han acojonado, vale, guay. Que tenían mejor precisión ahí. Yo creo que es porque estaban en alto, cerca de bosque y en alto. Y eso va a ir para las arcas. Tengo 1000 de influencia, ya puedo capturar otro lugar, ¿eh? Otro territorio. Ya podemos invadir otro territorio con esa influencia. Y vamos a ir a este que tiene la pesca. Y me interesa el dinero para mis arcas. Os vine aquí que os voy a retirar, ¿vale? Una vez que lleguen aquí, los desmantelamos el ejército y que se vayan a trabajar. De señoría le falta un segundo tejido, la taberna y el nivel de la iglesia. Bueno, pero eso ahora mismo no me preocupa. Necesito un level 2, eso sí, para subir la ciudad y tener un bonus. Cuando venga otra familia vamos a construir con 2 familias aquello, con más velocidad. Ahora ya puede venir otra familia. Y Sorber, vámonos cada uno para su casa, venga. A trabajar todo el mundo. Se ha dicho. Me encanta eso, el realismo, que si el personaje no está allí... Mira, acabamos de ganar 40 a base de sal, ¿vale? Estamos vendiendo sal. Y acabamos de vender un poquito. Y tener unas minas de sal aquí potentes nos va a dar una economía muy buena, gente. Pero muy buena. Aquí va a haber que trabajar por desarrollar la minería profunda, ¿eh? Sí o sí. Vamos a mejorar el granero para poder poner más puestos de mercado, que esto está ya un poco saturado.
Tenemos 3 nada más. Pero eso, chicos, yo ya voy a terminar. Ya tengo una, digamos, una producción de alimentos no buena porque tengo carne y bayas, pero medio decente porque ahora aquí vamos a empezar a traer familia y esto va a hacer todo un campo de hortalizas. Esto nos va a dar un montón de hortalizas. Vamos a tener ahí una producción secundaria de alimentos. Y bueno, vamos a tener un poquito de todo. Así que ya sabéis, dale a like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo con más de Manor Lord. Hasta la próxima, locos, y que paséis felices fiestas.